Rafael Bengoa, he venido a verle porque leí un titular que me llamó muchísimo la atención, que es este. Bengoa ficha por Obama para asesorar sobre la reforma sanitaria. ¿Es usted un poco el Pau Gasol de la sanidad española? Sí, bueno, eso está un poco exagerado. Hay 6 o 7 grupos de trabajo que están preparando el terreno y yo voy a estar diciendo con algunos otros expertos europeos un poquito por dónde creemos que pueden tirar las cosas, ya que el movimiento Obama es mirar hacia Europa en parte, ¿no? Usted ha sido consejero de Sanidad del gobierno vasco durante la pasada legislatura. Hemos intentado hacer esta entrevista en algún centro sanitario público, de la red pública, de hospitales o de ambulatorios. Aquí en Euskadi no nos han abierto las puertas. Yo no sé qué pasa en los centros sanitarios de este país. Yo creo que lo más lógico es que cualquiera pueda ir a un centro público, porque está algo pagado por todos los ciudadanos y no le pertenece a un gobierno u otro. Por suerte nos han abierto las puertas de este Museo de Medicina del País Vasco, donde vamos a tener esta charla. ¿Qué le parece que mientras que en España parece que vamos hacia un camino, o al menos iniciamos un camino de privatizar cierta sanidad pública, que en Estados Unidos parece que están haciendo el camino a la inversa? La historia americana es una historia donde el individualismo es bastante más importante que lo colectivo. No me toques mi derecho a las armas, no me digas lo que tengo que hacer con la sanidad, yo me compraré lo que me tengo que comprar, etc. En Europa ha habido otro razonamiento general, además muy común en toda Europa, imagino que viene desde la Revolución Francesa, mucho más colectivista y por lo tanto nadie en Europa se plantea no tener cobertura a toda su población. Obama lo que está haciendo básicamente con la ley de que pasó ya el año pasado, con muchos broncas, etcétera, entre unos partidos y otros, es universalizar, cubrir a 40 millones de americanos que ahora no tienen cobertura sanitaria. Porcentualmente, en Estados Unidos se gasta más en sanidad que en España, de su producto... El doble. El doble. Y el doble de lo americano es muchísimo más, pues son 17% de la riqueza americana, por tanto es un montón. ¿Y eso hace que sus indicadores sanitarios sean mejores que los nuestros? No, son peores. ¿Son peores? Por eso la reforma. Es decir, la reforma no es solo para cubrir, es porque los americanos saben que Europa y España les gana en prácticamente todos los grandes indicadores. ¿Cómo es posible que en un país como el nuestro hayamos conseguido que gastando la mitad del porcentaje que se gasta Estados Unidos en sanidad, aquí los indicadores sean mejores? Hemos acertado en los últimos 25 o 30 años en tener unos muy buenos clínicos y muy buena enfermería. Hemos acertado en la creación de atención primaria. Unos sueldos relativamente normales. Un médico en España gana un tercio de un médico en inglés y una cuarta parte de un médico americano. Y es por eso que conseguimos, a tu pregunta, pues conseguimos mantener un cierto tope en ese 8%, con una buena gestión pública. Desde el actual gobierno de España se nos insiste que la actual sanidad pública es insostenible. ¿Eso es verdad? No, no es verdad que hay una crisis económica en la sanidad, pero se ha querido llevar ese concepto a la sanidad para poder igual crear una pequeña tormenta perfecta para hacer cosas. ¿Cómo privatizar? Podría ser, tampoco no he oído a ningún gobernante diciendo, pues la visión que tengo es privatizar. Es que es una palabra que se utiliza muy poco, porque el gobernante prefiere decir externalizar, ya, por ejemplo, pero porque parece la palabra prohibida, maldita, la de la privatización. Sí. Yo creo que muchos gobernantes están tanteando cositas, pero no se atreven realmente a lanzarse al agua fría de la privatización total. ¿Usted ha visto que en su comunidad o que en el resto de España haya habido una cierta burbuja sanitaria? Sí, hay burbujas sanitarias, es decir, ha habido el ladrillo en sanidad también ha sido tóxico. O sea, ¿podemos decir que también hemos construido hospitales por encima de nuestras posibilidades, igual que hemos construido aeropuertos por encima de nuestras posibilidades? Claramente, no en esta comunidad autónoma, pero en otras comunidades autónomas. ¿Aquí en Euskadi no? No, aquí en Euskadi no. De hecho, ¿no lo dice porque usted haya sido el consejero? No, incluso hablando del gobierno anterior, nos han pasado. Pero hay algunas comunidades autónomas donde se ha pasado. De hecho, parte de la movida ahora en lo que está ocurriendo en la Comunidad Autónoma de Madrid casi es una herencia de los gobernantes actuales y del consejero actual de decisiones que se tomaron antes. Es decir, nadie en Europa se plantea de repente construir
8 o 9 hospitales, aunque sean de 250 camas, de golpe, como se ha hecho en Madrid. Fue una decisión equivocada. ¿Los recortes y el copago sanitario van a ayudar a hacer más sostenible el sistema? No, es la propia Merkel que dice, no ha funcionado el copago en Alemania, lo corto. ¿En Alemania han quitado el copago? El mismo momento que nosotros lo hemos metido. ¿Pero esto cómo se entiende si estamos ahora copiando toda su política? ¿Cómo no copiamos esto? Da la sensación de que si tú le metes un copago la gente va a venir menos al sistema, y es cierto que la gente viene menos, pero la gente que te viene menos es la gente enferma. Si es la gente enferma la que no te viene, lo único que puede provocar eso es agravar esa enfermedad. Primero agravas la enfermedad y la economía, porque te aparece en urgencias 4 días más tarde y acaba siendo más caro porque le ingresas. En Cataluña nos han dicho que ha supuesto un ahorro de 50 millones de euros. Uno no tiene que evaluar solo la proyección económica, porque estamos todos obsesionados con la proyección económica. ¿Se puede ahorrar en sanidad pública sin recortes ni copago? Sí. Se pueden hacer muchas cosas, que es, digamos, lo que hemos intentado hacer en esta comunidad autónoma en los últimos 4 años. Póngame ejemplos concretos. Un paciente que tiene una diabetes, una hipertensión, una artritis, un dolor crónico, una enfermedad renal, todos crónicos, les ayudas a gestionar ellos mismos su enfermedad. ¿Sin necesidad de tener que ir al centro sanitario? En parte sí, pero ellos gestionan mejor su enfermedad. La lógica que hay detrás está ya probada científicamente, es decir, un paciente bien formado que gestiona bien su diabetes y su hipertensión, etcétera, es un paciente que tiene mejores resultados que aquel que le haces depender de ven a verme cada 3 o 4 meses. Y entonces, si uno consigue, interviniendo más en casa y más en atención primaria, frenar que la gente venga a urgencias, pues obviamente empieza a haber un ahorro. Cualitativamente, ¿qué sanidad es mejor, la pública o la privada? La privada suele pedir dinero y la pública suele pedir paciencia. La privada se lleva a veces al cliente porque le puede hacer cosas relativamente simples más rápido, pero las cosas complejas siempre acaban en el hospital público, y eso es muy importante recordar. Es decir, cuando se complica cualquiera de esas cosas, esos pacientes siempre acaban en la pública, y eso es lo que es admirable de la pública en España, de que cuando viene algo muy complejo, multitrasplantes, operaciones de una amputación de mano, sabe qué es lo que tiene que hacer clínicamente. La privada ahí no está. Igual usted le conoce, es el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, el señor Laschetti, y daba un ejemplo de lo buena que puede llegar a ser una privatización, hablando de otro sector. Hasta mediados de los años 90, en Madrid, los barrenderos y los empleados que recogían la basura eran funcionarios públicos. El resultado era que Madrid estaba en un estado catastrófico de limpieza urbana, costaba muchísimo dinero, hasta que llegó una entonces concejala de Medio Ambiente que, contra viento y marea y arrostrando toda clase de críticas, decidió privatizarlo, esa gestión. Esa concejala se llamaba Esperanza Aguirre, era concejala de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Madrid. El coste bajó extraordinariamente, la limpieza mejoró extraordinariamente, y hoy ya, 20 años después, a nadie, ni siquiera a los pocos alcaldes de Izquierda Unida que quedan, se les ocurre tener la limpieza pública o la recogida de basuras en manos de funcionarios públicos, sino en manos de compañías privadas, a las cuales se les puede exigir, se les puede modular los niveles de excelencia o de desempeño que tienen que tener, y se les paga por ello. ¿Le parece extrapolable el ejemplo de la privatización del servicio de recogida de basuras al terreno de la sanidad? No, claro que no. No es basura el enfermo. Es evidente que no se pueden comparar esas cosas. Da la sensación que en la batería de decisiones que se están tomando en la Comunidad de Madrid, en muchos sitios, ministerio, etcétera, es que el paciente estorba. Pero es que el paciente no estorba. El paciente no solo lleva pagando impuestos un montón de años, sino que lo que tiene que hacer el sistema es acertar con el servicio que le presta, cuándo se lo presta y dónde. ¿Cualquier tipo de empresa puede tener capacidad de saber gestionar la sanidad pública, o tiene que tener unos conocimientos sanitarios? Hace falta saber mucho para gestionar bien. De hecho, un hospital público y privado es la organización más compleja
que hay en España para gestionar. Le he oído decir que la sanidad pública no es un gasto ni un lujo, sino que es una inversión. ¿Cómo puede ser una inversión la sanidad pública en época de crisis? Es evidente que es una inversión devolver la gente al terreno productivo, curándoles. Y por lo tanto es una enorme inversión. Es decir, no es un gasto aislado, sino que es una organización que está interviniendo por no solo el bien de esa persona, sino por el bien productivo del país. Por lo tanto, hay que verlo como una inversión, no como un gasto, y en España no hemos hecho ese cambio todavía. Yo he estado, por ejemplo, en el hospital de Alcira, el hospital de la Ribera, y a mí me explicaban, por ejemplo, no, es que aquí el paciente nos sale mucho más barato de lo que le cuesta la sanidad pública. Aquí nos cuesta 600 y pocos euros y en cambio a la sanidad pública le cuesta un 30% más. ¿Hay algún estudio que demuestre que la gestión privada de la sanidad pública, es mejor que la gestión puramente pública de esa sanidad? No, ese estudio no está hecho y sobre todo lo que es importante es saber si hacen números rojos, ¿qué pasa? ¿Se cierra un servicio o les saca adelante la administración pública? En Inglaterra los políticos no han resistido la tentación de ir a rellenar el agujero negro. ¿Y han rescatado? Y han rescatado. Hombre, si andamos rescatando bancos a un hospital que está haciendo números rojos y que está en ese barrio donde tengo muchos votos, le van a rescatar. ¿Por qué no hay más transparencia en estos números? ¿Por qué en Alcira me dicen, no, aquí un paciente nos sale más barato que en la sanidad pública? En otros sitios te dicen, no, pero es que no han contado no sé qué partida que sí que la pone la administración pública. No hay un lugar al que ir y consultar unos datos fiables de todo esto. Pues que España no es un país transparente. Y eso es la gran diferencia con otros países europeos. Si uno va a Inglaterra, van y te lo dicen. No nos ha salido bien el modelo de gestión privada. Eso está encima de la mesa ahora. En un país como Inglaterra, que ya lo han probado, reconocen perfectamente que no les ha ido bien. Y en este caso es un gobierno conservador, está diciendo, no, eso no ha ido bien. Como siempre se nos dice que la sanidad pública es una ruina, extraña a veces que haya empresas privadas que quieran meterse en ese berenjenal. La sanidad pública no solo no es una ruina, sino que es uno de los mayores logros de los 40 años de democracia española, es decir, de lejos. ¿Alguien se está forrando con esto de la privatización de la sanidad pública? Todavía no. Pasará, pero todavía no. Si se mete gente a financiar esas cosas es porque esperan un retorno.